Rafael Ángel Jorge Julián Barret y Álvarez de Toledo nació en Torrelavega, Santander, España, el 7 de enero de 1876. Fue ingeniero, matemático, periodista, escritor. Vivió 6 años en Paraguay. Fallece con solo 34 años en Arcachon, Francia, el 17 de diciembre de 1910. De cuerpo presente. Sobre la cama sucia estaba el cuerpo de doña Francisca, víctima de 40 años de puchero y de escoba. Entraban y salían del cuartucho las hijas llorosas. Chiquillos de todas edades, casi harapientos, desgreñados, corrían atropellándose. Una vieja acurrucada pasaba las cuentas de un rosario entre sus dedos leñosos. El ruido de la ciudad venía como el rumor vago que sube desde un abismo, y la luz desteñida, 100 veces difusa sobre muros ruinosos, resbalaba perezosamente por los humildes muebles desportillados. Siguiendo los declives del piso quebrado, fluían líquidos dudosos, aguas usadas. Una mesa sin mantel, donde había frascos de medicinas mezclados con platos grasientos, oscilaba al pasar de las personas y parecía rechinar y gemir. Todo era desorden y miseria. Doña Francisca, derrotada, yacía inmóvil. Había sido fuerte y animosa. Había cantado al sol, lavando medias y camisas. Había fregado loza, tenedores, cucharas y cuchillos, con gran algazara doméstica. Había barrido victoriosamente. Había triunfado en la cocina, ante las sartenes trepidantes, dando manotones a los chicos golosos. Había engendrado y criado mujeres como ella, obstinadas y alegres. Había por fin sucumbido, porque las energías humanas son poca cosa enfrente de la naturaleza implacable. En los últimos tiempos de su vida, doña Francisca engordó y echó bigote. Un bigotito negro y lustroso que daba a la risa de la buena mujer algo de falsamente terrible y de cariñosamente marcial. Sus manos rojas y regordetas, sanas y curtidas, se hicieron más bruscas. Su honrado entendimiento se volvió más obtuso y más terco. Y una noche cayó congestionada, como cae un buey bajo el golpe de mazo. Durante los interminables días que tardó en morir, la costura se abandonó. Las hijas aterradas no se ocuparon más que de contemplar la faz del agonizante y de espiar los pasos de la muerte. Las oscuras potencias enemigas del pobre, las malvadas que deshilachan, manchan y pudren, las infames pegajosas se apoderaron del hogar y se gozaron del cadáver de doña Francisca. Las horas, las monótonas horas, indiferentes, iguales, iban llegando unas tras otras y pasaban por el miserable cuartucho, pasaban por el cadáver de doña Francisca y dejaban descender sobre aquella melancolía, la melancolía del ocaso y la madeja de sombras que ata al sueño y al olvido. Los chiquillos hartos de jugar se fueron durmiendo. Las mujeres sentadas por los rincones rezaban quizá. La vieja, acurrucada siempre, era en la penumbra como otro cadáver que tuviera abiertos los ojos. Una de las mujeres se levantó al cabo y encendió una vela de cebo. Miró después hacia la muerta y se quedó atónita. Debajo de la nariz roma de doña Francisca, la raya del bigote se acentuaba. La longitud de cada pelo se había duplicado y algunos rozaban ya los carrillos verduzcos de la valerosa matrona. «A los hombres les suele crecer la barba», murmuró la vieja.
El silencio cubrió otra vez como un sudario la escena desolada. Se agitaba extrañamente la llama de la vela, haciendo bailar grupos de tinieblas por las paredes del aposento. Encorvadas, abrumadas, las mujeres dormitaban, hundiendo sus frentes marchitas en las ondas de la noche. Las horas pasaban y el bigote de doña Francisca seguía creciendo. A veces se incorporaba una de las hijas y consideraba el rostro desfigurado de su madre, como se consideran los espectros de una pesadilla. Los niños, con aleteos de pájaros que sueñan, se estremecían confusamente. La vela se consumía. En la hinchada, horrible doña Francisca seguía creciendo aquel bigote espantoso que después de difunta le trastornaba el sexo. Cuando el alba lívida y helada se deslizó en el tugurio y despertaron ateridos los infelices, vieron sobre la carne descompuesta de doña Francisca unos enormes bigotes cerdosos y lacios que le daban un aspecto de guillotinado en figuras de cera. Entonces, el más menudo de los diablillos soltó la carcajada, una carcajada loca que saltaba a borbotones como de una fuente salvaje. Y la vieja se destapó también como una limaña herida, y las mujeres no pudieron más y se rieron como quien aúlla, y aquellas risas inextinguibles, sonando en las entrañas de la casa sórdida, hacían sonreír a los que pasaban por la calle. Proyecto de audiocuentos homenaje a Rafael Barret, con el apoyo del Centro Cultural de España Juan de Salazar y la Fundación Rafael Barret. Interpretación Ana Ivanova Villagra. Grabación y postproducción Rodrigo Burgos y Sakio Hiraigua. Musicalización Leonardo Barreto, Angelina Cabrera, Pablo Medina y Sakio Hiraigua. Asunción, Paraguay, diciembre del 2010. Rafael Ángel Jorge Julián Barret y Álvarez de Toledo nació en Torrelavega, Santander, España, el 7 de enero de 1876. Fue ingeniero, matemático, periodista, escritor. Vivió 6 años en Paraguay. Fallece con solo 34 años en Arcachon, Francia, el 17 de diciembre de 1910. El bohemio. Era muy bueno, tenía nobles aficiones. Hubiera aceptado la gloria. Cada detalle de su existencia era precioso a la humanidad. Nadie lo sospechaba sino él. ¿Qué importaba? Le bastaba saberse un profeta desconocido, cuya misión maravillosa puede fulminar de un momento a otro. El espectáculo de su propia vida no le bastaba nunca. La lucha cuerpo a cuerpo con el hambre y el frío no le parecía menos épica que la lucha contra la envidia olfateada bajo la amistad. Paseaba con orgullo su sombrero grasiento y sus miradas furiosas. Como ya no hay bohemios, era el bohemio por excelencia. Los demás, los burgueses, le despreciaban a causa de haber quebrado en el negocio. No entendía la explotación del libro y del artículo, ni se ocupaba del reclamo. Lanzado a un siglo donde todo es comercio, se obstinaba en no comerciar. Por eso su talento olía a miseria, y la tinta con que firmaba sus vagas elegías le servía también para pintar las grietas blancuzcas de sus zapatos. Pero, ¿tenía talento? Sus continuos fracasos le daban a pensar que sí.
llevaba la aureola dentro de la cabeza. Caía una llovizna helada y pegadiza que le hizo estremecer cuando salía de su bar. El piadoso alcohol, el verde Mefistófeles que dormitaba en el fondo de las copas de ajenjo, no había brillantado del todo aquella tarde las ágiles visiones del poeta. Sobre ellas, como sobre la calle mojada, el cielo incoloro y el universo inútil, caía una sombra gris. El héroe se sintió viejo. El barro de sus pantalones deshilachados se había secado y endurecido bajo la mesa del cafetucho y pesaba lúgubremente. El orgulloso dudó de sí mismo. Divisó reflejada en una vitrina la silueta lamentable de su cuerpo agobiado. Un abandono glacial entró en la médula de sus huesos. Candoroso y desconsolado, lloró sencillamente. De repente el corazón se le fue del pecho. ¿Qué? ¿Era él? Imposible. Miró detrás de sí. No había duda. Era a él mismo. Una mano desnuda, demasiado suave para los macizos anillos suntuosos que la cargaban, le hacía señas desde la portezuela de un carruaje de gran lujo, detenido a duras penas un instante. El bohemio vaciló. La mano se agitaba ordenando, suplicando que se acercara, que acudiera. Y él se le acercó temblando. Respiró. Ninguna infame limosna manchaba los dedos de nácar. La portezuela se abrió. Unos brazos impacientes se anudaron a él y sobre su boca amarga y poco limpia vino una boca de raso, tibia y deliciosa como el amor. Los caballos arrancaron al trote y las luces de la ciudad que empezaban a encenderse cruzaban como ligeros proyectiles el vidrio biselado y húmedo. Al reflejo débil vio el poeta pegado a su rostro, el rostro bellísimo de una mujer en cuyos ojos se había refugiado todo el azul del paraíso y cuya piel era de una dulzura igual a la dulzura de las blondas y las sedas de su traje fantástico. Sentados a la mesa opulenta, después de un banquete íntimo, la voz de oro de la princesa, era naturalmente una princesa rusa, explicaba al bohemio qué raro y pronto capricho la había obligado a volcar el tesoro entero de las felicidades humanas sobre la testa melenuda parecida a la puerta de un bar. Él, desabrochado y estúpido, la oía en silencio, y ella, ante la camisa cansada que asomaba por la abertura del chaleco y las uñas sombrías del bate, reflexionaba con alguna tristeza en el final de la aventura. Pero el hombre se levantó, recogió titubeando su sombrero grasiento y fijando en los labios luminosos y puros de la princesa sus ojos de niño, exclamó: «Señora, alta señora, he cenado porque tenía hambre. Yo no soy mi estómago. No quiero satisfacer el hambre eterna de mis sentidos y de mi alma. No tomaré tu carne hecha con pétalos y besada por las estrellas. A tu hazaña la mía. Me donaste una divina ilusión y no me la arrebatarás nunca». Y se marchó, ostentando en su frente, por única vez quizá, el rayo melancólico del genio. Proyecto de audiocuentos homenaje a Rafael Barret, con el apoyo del Centro Cultural de España Juan de Salazar y la Fundación Rafael Barret.
Interpretación: Ana Ivanova Villagra. Grabación y postproducción: Rodrigo Burgos y Sakio Hiraigua. Musicalización: Leonardo Barreto, Angelina Cabrera, Pablo Medina y Sakio Hiraigua. Asunción, Paraguay, diciembre del 2010. Rafael Ángel Jorge Julián Barret y Álvarez de Toledo nació en Torrelavega, Santander, España, el 7 de enero de 1876. Fue ingeniero, matemático, periodista, escritor. Vivió 6 años en Paraguay. Fallece con solo 34 años en Arcachon, Francia, el 17 de diciembre de 1910. El maestro. Por 30 pesos mensuales el señor Cuadrado, a las 5 de la mañana incorporaba sobre el sucio lecho sus 60 años de miseria y empezaba a sufrir. Levantar a los niños de primer grado, vigilar su desayuno, meterles en clase, darles 3 horas de aritmética y de gramática, llevarles a almorzar, presenciar su almuerzo, cuidar el recreo, propinarles otras 3 horas de gramática y de aritmética, conservar orden en el estudio, servirles la cena, conducirles al dormitorio, estar alerta hasta las 10 de la noche, dormirse entre ellos, para volver a comenzar al día siguiente. Todo eso hacía el señor Cuadrado por 30 pesos al mes. Y lo hacía bajo humillaciones perpetuas, obstinadas. Los niños de primer grado eran un enjambre de mosquitos en cuyo centro el señor Cuadrado pasaba la vida. Cada instante estaba marcado por un pinchazo o por una puñalada. Porque si el señor Cuadrado era blanco constante de las risas bulliciosas de los pequeños, también lo era de las risas malvadas de los grandes, de los que ya saben, herir certeramente. El profesor interno era el lugar sin nombre donde quien quería tenía derecho a descargar, a soltar su mal humor, su impaciencia, su deseo de hacer daño, de martirizar, de asesinar. Y el señor Cuadrado vivía entre el dolor del último salivazo y el terror al salivazo próximo. En su corazón no había más que odio y miedo. Se sentía vil. Era el maestro de escuela. Menudo de cuerpo y de alma, flaquísimo, blando, vacilante, tiritaba siempre bajo su antiguo chaqué sin color y sin forma, famoso en las conversaciones burlonas de los muchachos. La cara del maestro, roja y descompuesta, parecía de lejos una llaga. Las innumerables arrugas, profundas y movedizas, que se entreabrían para mostrar 2 ojillos de culebra, atraían de cerca y provocaban a un estudio interminable. Tosía y su voz cascada se rompía con un sonido lúgubre. Sacudía a cada momento los hombros como si su raído chaqué fuera una piedra abrumadora y temblaban sin causa sus endebles miembros. Al señor Cuadrado se le había escapado su mujer, dejándole 5 hijos de poca edad. Él no los veía porque no tenía tiempo. Disponía de 2 horas por semana. Una vez en la calle, el señor Cuadrado se erguía, respiraba. ¿A dónde ir? A visitar a los chiquitos, repartidos por los oscuros rincones de Buenos Aires. Las distancias sin fin de la implacable ciudad agobiaban al señor Cuadrado. Podía ver a uno. ¿A cuál? ¿Iremos a pie? Los botines se me están cortando. ¿Tomaremos el tranvía?
Con los 30 centavos me echaría entre pecho y espalda un té bien caliente. Hace frío y el señor Cuadrado se deslizaba en el establecimiento de la esquina, se acurrucaba en un ángulo, delante de la taza humeante, gozaba con delicia del ambiente tibio, de la soledad. Los hombres cruzaban sin ocuparse de él. No sufría, no pensaba en nada. Eran 2 horas de ensueño. Toda la poesía del señor Cuadrado. Aquella noche, después de roer su miserable alimento, el señor Cuadrado se metió en la cama. Contra su costumbre, se durmió pesadamente. Los 12 o 15 diablillos de primer grado se acostaron también, guardando una compostura de mal agüero. Dieron las 10, las 11. Las horas sonaban en los relojes lejanos y detrás de ellas caía el silencio más profundamente. El dormitorio mal iluminado por una vieja lámpara hundía su hueco en la sombra donde blanqueaba como en los hospitales la doble fila de camas estrechas. En la última, junto al umbral, se distinguía apenas el bulto del señor Cuadrado, y un débil reflejo brillaba tristemente sobre su calva amarilla. Rumores de pájaros, cuchicheos, carcajadas mudas. Alguien camina. Las cabezas rizadas se agitan, los cuellos se alargan. Desde la penumbra todas las miradas se tienden a la puerta y al cuerpo inmóvil del señor Cuadrado. Y a la entrada del aposento surge cautelosamente una aparición celestial. Desnudas las rosadas piernas, revueltos los rubios bucles sobre una frente de ángel, muy abiertos los dulces ojos azules, sonriente la boca fresca y pura como una flor. El más lindo de los alumnos de primer grado espía a su maestro. Convencido de la impunidad, alza la mano, de donde cuelga por el rabo el cadáver sangriento de una rata, y deposita delicadamente el inmundo animal sobre la almohada, a 2 dedos del ralo bigote del señor Cuadrado. Desde el amanecer está sobresaltado el dormitorio. Al resplandor lívido del alba se ve la rata manchada de sangre al lado de la faz marchita del maestro de escuela. Pero el señor Cuadrado sigue durmiendo. Son las 5, las 5:15 y el señor Cuadrado no se despierta. Los demonios hacen ruido, derriban las sillas, se lanzan libros de un lecho a otro. El señor Cuadrado duerme. Los demonios le disparan bolitas de papel, pero es inútil. El señor Cuadrado descansa. El señor Cuadrado está muerto. Proyecto de audiocuentos homenaje a Rafael Barret, con el apoyo del Centro Cultural de España Juan de Salazar y la Fundación Rafael Barret. Interpretación: Ana Ivanova Villagra. Grabación y postproducción: Rodrigo Burgos y Sakio Giraigua. Musicalización: Leonardo Barreto, Angelina Cabrera, Pablo Medina y Sakio Giraigua. Asunción, Paraguay, diciembre del 2010. Rafael Ángel Jorge Julián Barret y Álvarez de Toledo nació en Torrelavega, Santander, España, el 7 de enero de 1876. Fue ingeniero, matemático, periodista, escritor. Vivió 6 años en Paraguay. Fallece con solo 34 años en Arcachon, Francia, el 17 de diciembre de 1910. La lucha.
El teatro estaba lleno. Abajo un mar y arriba una muralla de cabezas. De pronto, en el escenario desierto apareció un niño. Solo ante la inmensidad avanzó. Parecía un insecto. Estaba metido en un sayal negro como una mortaja, y un enorme sombrero de teja abrumaba su carita amarilla y sin edad, cara de cómico. Impávido al terrible murmullo de la muchedumbre que ha pagado y quiere divertirse, llegó hasta el borde del abismo y empezó a cantar. Cantó un couplet de los creados por otro héroe, Fregoli, y el insecto indefenso conquistó al público. La gente rió y el niño resistía el oleaje inmenso de las risas para dominarlo y desencadenarlo otra vez con aquel talento que sin duda le había costado muchas lágrimas. Alegre era el couplet, pero qué triste era la voz, vocecita débil y sin timbre, gemido arrancado al hombre por la vida despiadada. En vez de dormir sosegadamente con el profundo sueño protegido de los niños felices que de día juegan al sol, aquel niño se abrazaba a medianoche en la atmósfera envenenada de un teatro y luchaba por hacer reír a la multitud, para hacer reír a otros niños grandes en sus palcos. ¿Y cómo no había de hacer reír con aquella facha diminuta y ridícula? Con aquellos gestos de miseria y de desesperación. Espectáculo quizá doloroso, pero seguramente necesario y justo. Necesario es que ese chiquillo crispe su garganta y que otros chiquillos más desgraciados aún descoyunten sus miembros o vuelen de un trapecio a otro como pelotas vivas para divertir también a los dichosos que se aburren. Necesario es luchar. Y lo necesario no puede ser malo. Lo único malo es la resignación. Admiremos a los que no se entregan jamás, a los que tienden sus músculos contra la mole social que a ciegas los aplasta. Admiremos la rabia de vivir que agita todavía el cuerpo de los decapitados. Admiremos a los que, como el Fregoli en miniatura de anoche, se adelantan desnudos al encuentro de la vorágine y se lanzan en ella para vencer o morir. ¿Quién dijo que venimos al mundo para pasar el rato? Venimos a hacer esclavas nuestras las realidades de que merezcamos ser dueños. Venimos a concentrar en nuestra alma de una hora la mayor suma de energía posible. Venimos a ser fuertes, o a resignarnos a servir a los fuertes. ¿Serás tú fuerte, muñeco disfrazado de cura que me hiciste pensar anoche? ¿Quién sabe? Mañana serás un gran actor y deberás a los duros años en que de niño halagabas las crueles aficiones del vulgo el poder divino de hacer llorar y soñar a los hombres. Publicado en El Diario, Asunción, 12 de mayo de 1910. Proyecto de audiocuentos homenaje a Rafael Barret, con el apoyo del Centro Cultural de España Juan de Salazar y la Fundación Rafael Barret. Interpretación Ana Ivanova Villagra. Grabación y postproducción Rodrigo Burgos y Sakio Hiraigua. Musicalización Leonardo Barreto, Angelina Cabrera, Pablo Medina y Sakio Hiraigua. Asunción, Paraguay, diciembre del 2010. Rafael Ángel Jorge Julián Barret y Álvarez de Toledo nació en Torrelavega, Santander, España, el 7 de enero de 1876.
Fue ingeniero, matemático, periodista, escritor. Vivió 6 años en Paraguay. Fallece con solo 34 años en Arcachon, Francia, el 17 de diciembre de 1910. Germinal. Los últimos acontecimientos me han obligado a regresar. Desde el próximo número me vuelvo a encargar de esta hoja. Bertotto será deportado de un momento a otro. Bertotto, el niño exaltado y generoso a quien tanto queríamos. El valiente que del 2 al 4 de julio recogía heridos paraguayos en las calles, mientras que los políticos que llevan hoy el Paraguay al terror clásico de las viejas tiranías se ocultaban en las legaciones o en los sótanos de sus casas, esperando que Albino Jara los llamase a roer el presupuesto. Bertotto, el que trajo ideas emancipadoras, ideales de justicia, el soplo del siglo XX a este rincón infortunado. Bertotto es arrojado del país. Nadie, y el gobierno menos que nadie, cree en su culpabilidad. Pero es que en la República no se puede tolerar ya a los hombres libres. Asunción, viernes 2 de agosto de 1908. Proyecto de audiocuentos homenaje a Rafael Barret, con el apoyo del Centro Cultural de España Juan de Salazar y la Fundación Rafael Barret. Interpretación: Ana Ivanova Villagra. Grabación y postproducción: Rodrigo Burgos y Sakio Hiraigua. Musicalización: Leonardo Barreto, Angelina Cabrera, Pablo Medina y Sakio Hiraigua. Asunción, Paraguay, diciembre del 2010. Rafael Ángel Jorge Julián Barret y Álvarez de Toledo nació en Torrelavega, Santander, España, el 7 de enero de 1876. Fue ingeniero, matemático, periodista, escritor. Vivió 6 años en Paraguay. Fallece con solo 34 años en Arcachon, Francia, el 17 de diciembre de 1910. El niño y el rey. Había un niño que tenía a su rey por el hombre más hermoso del mundo. Se consumían deseos de contemplarlo, y habiendo sabido que su majestad iría aquella mañana a pasear al parque público, acudió desde el alba palpitante de curiosidad. Esta manía de ocuparse del rey y esta idea de que era hermoso son extrañas en un niño moderno. Se trata sin duda de un candidato a la neurastenia, condenado tal vez a un romántico suicidio. Ya dijo La Fontaine que a esa edad no hay compasión. ¿Es normal que en ella haya poesía? Los niños son crueles, glotones y envidiosos. Son perfectos hombrecitos, y el tiempo, incapaz de transformar la índole de sus pasiones, les enseña solamente el disimulo. Además, es verosímil que nuestro pequeño soñador no hubiese visto interesado en ello como estaba, uno de los infinitos retratos reales que ruedan por revistas, anuncios y prospectos, se pegan a los muros, se muestran en los escaparates y presiden las asambleas, desde el parlamento donde se botan acorazados a la humosa taberna donde los marineros se dan de puñaladas. Ese niño excepcional no iba a la escuela. En la escuela, en los libros de clase, ¿no había una esfinge del rey? Bah, pero no abusemos de la crítica. Acabaríamos por rechazar cuantas noticias nos llegan y no nos dignaríamos a conversar. Aceptemos la historia. Es interesante y por lo tanto encierra alguna verdad, porque la verdad es lo que nos hace efecto. El niño, intrépido amigo de los príncipes de leyenda, que como el de Boccaccio se sientan a la cabecera de humildes vírgenes por ellos enfermas de amor, esperó inútilmente.
Las horas pasaron. Aburrido se dirigió a un caballero gordo que andaba por allí. «Señor, ¿qué hora es?» «Aguardo al rey que debía venir, al rey más bello de la tierra». El caballero gordo, que era naturalmente su majestad, se guardó bien de deshacer el equívoco. Jamás había encontrado un juez tan formidable como aquel muñeco. Su vida de príncipe, sus aventuras vulgares de soltero rico, sus apuros de dandy pródigo, sus deudas, que al fin no se decidía a pagar ningún banquero de Europa y que la abrumaron hasta que su madre, muriéndose por fin, le salvó dejándole con el trono la firma de la patria. Su pasado convencional y nulo le oprimió de pronto con más fuerza que nunca. ¿El rey? No era el rey. No tenía nada de común con los reyes, los gigantes que llevan sus pueblos a hombros y que ungidos por los santos discutían con Dios. El rey, y por añadidura jefe de la iglesia. Ni siquiera era el rey de la moda. Ahora un actor francés y un espadachín divorciado de una norteamericana eran los que imponían a ambos continentes la nueva corbata, la nueva levita. Y el rey se avergonzó ante el niño, se avergonzó de tener tanto vientre y los ojos turbios, subrayados por lívidas ojeras y las mejillas colgando. Se sintió lo que era, un viejo que no se había divertido mucho y nada más. Volvió tristemente a su palacio. La magnificencia de la corte girando en torno suyo le hizo recordar por un instante la despreocupación cotidiana. Pero de noche se indispuso, llamó a su médico y tomó órdenes con entera obediencia. El médico era el amo. Su hierro había entrado ya en las carnes del rey. Su majestad se durmió en compañía de la muerte. Mientras tanto el niño poeta meditaba otra maniobra para admirar de cerca al monarca más hermoso del mundo. Proyecto de audiocuentos homenaje a Rafael Barret, con el apoyo del Centro Cultural de España Juan de Salazar y la Fundación Rafael Barret. Interpretación Ana Ivanova Villagra. Grabación y postproducción Rodrigo Burgos y Sakio Hiraigua. Musicalización Leonardo Barreto, Angelina Cabrera, Pablo Medina y Sakio Hiraigua. Asunción, Paraguay, diciembre del 2010. Rafael Ángel Jorge Julián Barret y Álvarez de Toledo nació en Torrelavega, Santander, España, el 7 de enero de 1876. Fue ingeniero, matemático, periodista, escritor. Vivió 6 años en Paraguay. Fallece con solo 34 años en Arcachon, Francia, el 17 de diciembre de 1910. El carnaval. Una máscara sobre otra, dice Shakespeare. Hace falta una doble protección para arriesgarse a ser sincero. El carnaval es ante todo la fiesta de la sinceridad. Durante algunos días somos todos los francos que se puede, a costa de caer en la desvergüenza. Hablamos casi de lo que pensamos, nos atrevemos a parecer locos, es decir, a parecer lo que somos. Nos desahogamos de 12 meses de hipocresía. Admirable privilegio. Nos es permitido correr, cantar, gritar y reír a gusto, y uno se viste como quiere. Se suprime la rutina, la correcta convención, la mitad de las farsas sociales. Se nos cura el terror más ruin, el terror al ridículo. Se nos felicita de lo grotesco. Se descorre el cerrojo a la fantasía. Se nos vuelve espontáneos, se nos improvisa una especie de segunda inocencia.
Es una hora de libertad, un ensayo de una vida mejor y futura, un relámpago. Pronto se torna al fondo gris de la vieja costumbre. La alegría no es de este mundo. Somos fieras astutas, somos otra vez hipócritas. Defendámonos, rechacemos el júbilo, guardémonos de llevar a la práctica las soluciones de nuestra razón. Orden, orden. No hay nada tan anarquista como el sentido común. Todo el año es carnaval, un carnaval triste y sórdido. Ante el amo, el jefe, el árbitro o el instrumento de nuestra ambición, hacemos la comedia de la servidumbre y de la intriga. Los más fuertes la hicieron. Bonaparte, el venidero soberano de una corte cuyo esplendor asombró a Europa. Hizo la corte a la querida de Barras. Formemos la gran comparsa de los arribistas, y los que llegaron siempre en carácter cambian de mueca. Perdonadme mi talento, nos imploran. Es el sainete de la modestia, el miedo a la envidia y el orgullo, o sea, el valor de los que se niegan a fingir, es el que sucumbe, no a los ruidosos golpes del destino, sino al sordo roer de lo mediocre, a la infección de los hombres microbios. Examinad delante del espejo los pliegues de nuestra careta de carne. No es la vejez la que abre las arrugas del rostro, es el gesto variado y continuo de la mentira humana. Ni la edad ni el dolor son capaces ya de hacer respetable la esfinge de los que viven del odio y del engaño. El carnaval celebra las vacaciones de la fisonomía. Detrás de la máscara, la faz es de vuelta al verismo de la soledad o del sueño. Máscara, escudo, enmascarados, descarados. El repugnante y el tímido toman su desquite. Se convierten en el enigma que quizás atrae, en el muro tras el cual está pasando alguna cosa. El leproso, si tiene imaginación, seducirá a la Virgen. Es el momento de ocultar el cuerpo para mostrar el espíritu. Es el instante de la venganza, en que se murmura al oído del prójimo la broma más terrible, la verdad. Es la época en que se triunfa y en que se tiembla, en que los maridos descubren su desgracia y las feas confiesan su amor. El cartón no se ruboriza. Mujeres silenciosas y desdeñadas, que no tenéis otra belleza que la de vuestros ojos magníficos, otro tesoro que 2 diamantes desengarzados. Sed efímeras, huríes bajo la antifaz. Sed solamente vuestros ojos, solamente los agujeros sombríos por donde asoma el alma desnuda, solamente el misterio. Así el carnaval, en su fugaz y frenética agitación, hace subir a la superficie del mundo la realidad y el misterio, que no se desunen nunca. Símbolo es del carnaval de la naturaleza, carnaval trágico, en que el fondo inaccesible se cubre cada siglo con un disfraz diferente. Ayer fue la idea, fue la llama, fue el átomo, fue el capricho de los dioses irritados. Hoy es la sed infinita del número. Nuestras manos trémulas se cansan de buscar. La Isis se esconde bajo un velo que renace sin tregua, y nos estremecemos a la idea de que tocamos los despojos de un carnaval difunto, los restos de un festín olvidado, las cenizas de una fiesta apagada. El universo se nos aparece como una inmensa máscara, por cuyos agujeros negros mira la muerte, y no encierra más que el vacío. Proyecto de audiocuentos homenaje a Rafael Barret,
con el apoyo del Centro Cultural de España Juan de Salazar y la Fundación Rafael Barret. Interpretación: Ana Ivanova Villagra. Grabación y postproducción: Rodrigo Burgos y Sakio Hiraigua. Musicalización: Leonardo Barreto, Angelina Cabrera, Pablo Medina y Sakio Hiraigua. Asunción, Paraguay, diciembre del 2010.